Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Dios, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos en esta tu casa buscando tu rostro. Te rogamos, Dios, que tú hables a nuestra vida y que la palabra expuesta sea para nuestra edificación. Que nuestra vida, Señor, sea alineada a tu voluntad y que en todo tú seas glorificado. A ti te damos gracias, Dios, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con nuestra serie entre el querer y el deber en la sexta parte y última. Amén. Ya si usted no entendió esto, es que ya esperemos que el Espíritu Santo hable a su corazón. Pero estamos hoy en nuestra sexta sesión entre el querer y el deber. Diga conmigo, entre el querer y el deber. Déjeme decirle una cosa, que en la Biblia Dios nos habla acerca del propósito que tiene para cada uno de nosotros. Propósito que manifiesta siempre la intención de parte de Dios de bendecirnos. Déjeme decirle que Dios no es ningún aguafiestas. Dios desea su bendición. Tal vez usted piense que el mundo le ofrece diversión sin medida, pero déjeme decirle que lo que el mundo finalmente le dará es vergüenza y dolor. Pero aun cuando Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, es muy importante que tengamos presente que para que nosotros vivamos dentro de ese nivel de bendición, usted y yo debemos aferrarnos a hacer la voluntad de Dios por encima de lo que nosotros deseamos. En este sentido, podríamos decir, por ejemplo, que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación, aun cuando nosotros querramos pecar. La voluntad de Dios para nosotros es que perdonemos y vivamos libres del resentimiento, aun cuando nosotros no queramos hacerlo. La voluntad de Dios, amado hermano, siempre nos llevará a vivir en un estándar más alto. Diga conmigo, la voluntad de Dios siempre me llevará a vivir en un estándar más alto. Pero una de las cosas que es muy importante considerar, que aun cuando la voluntad de Dios para nosotros es nuestra mejor opción, aún para tomarla encontraremos oposición, tanto de parte de nosotros mismos como del entorno en el que vivimos. Entonces, para hacer la voluntad de Dios no siempre va a ser algo sencillo o fácil, pero aún en medio de esas condiciones, tú debes decidir. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú debes decidir. Hoy más que nunca, déjeme decirle que el vivir conforme a los estándares que demanda la Biblia encuentra oposición. Encontramos oposición en la escuela, encontramos oposición en el trabajo, en muchas ocasiones encontramos oposición con los amigos, en otras ocasiones encontramos oposición en las áreas en las cuales nos desenvolvemos. Y hoy, si bien aún cuando podemos ver la gloria de Dios manifestándose sobre la iglesia, también es importante considerar que hay dos palabras proféticas que deben de cumplirse y que son de considerar seriamente. La primera profecía de la cual le quiero hablar tiene que ver con el ambiente externo que se vivirá en los últimos días. Es decir, esta palabra profética nos habla acerca de la atmósfera que sería predominante en los últimos tiempos. Y esta palabra es expresada por el apóstol Pablo. Acompáñeme por favor a segunda carta a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Diga conmigo, últimos días, tiempos difíciles. Estamos viviendo los últimos días, por consecuencia estamos viviendo tiempos difíciles. Y Pablo comienza a describir cuál sería la característica de estos tiempos difíciles. Dice el apóstol: la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos,
y más amigos del placer que de Dios. Fíjese qué tremenda palabra. El apóstol Pablo nos está declarando cuál sería el panorama que se estaría viviendo en los últimos días. Y él nos dice que serían tiempos peligrosos, y hoy estamos viviendo el cumplimiento de esta palabra profética. La segunda palabra habla sobre las consecuencias que puede producir el ambiente externo si nosotros le damos lugar en nuestra vida. Y esta palabra fue declarada por el más grande profeta de todos los tiempos. Le estoy hablando del Señor Jesucristo. Acompáñenme a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, verso 12. Dice la escritura de la siguiente manera: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Fíjese estas dos palabras proféticas que fueron dadas por dos hombres de Dios para nuestro entendimiento. La primera palabra que analizamos fue la palabra dada por el apóstol Pablo, hablándonos acerca de la atmósfera que sería predominante en los últimos días. Y la segunda palabra profética está directamente relacionada con las consecuencias que vendrían si esa atmósfera obtuviese lugar en nuestro corazón. Es muy importante que nosotros tengamos presente estas dos palabras, porque estas dos palabras se están cumpliendo en nuestro tiempo. Hay maldad en derredor como nunca antes la ha habido, pero lo que más me preocupa es el cumplimiento de la segunda palabra, y es la palabra dada por el Señor Jesucristo. El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos que en algún momento profesaron que Jesús era su Señor, que Jesús era su Salvador, que Jesús era su fuente de vida, se tornaría indiferente, apático, frío. Yo le pregunto esta noche, ¿cómo está su relación con Cristo? ¿Está como Dios quiere que esté? ¿O está simplemente como usted ha podido que esté? ¿Está usted en el lugar donde Dios quiere que usted esté? El Señor Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero sus palabras jamás pasarían. Entonces, de acuerdo a este panorama profético, debemos de tener presente que la maldad ciertamente se va a incrementar, pero también el amor de muchos se va a tornar frío. La pregunta obligada es, ¿serás tú? ¿Serás tú de esos que harán que la palabra se cumpla? Porque sin duda la palabra se debe de cumplir. La palabra se va a cumplir. Y muchos que desean dar su vida por Jesucristo le darán la espalda. ¿Seremos acaso nosotros de estos que confirmen la palabra? Estas palabras proféticas no tienen por qué alarmarnos, pero sí deben de tener el poder para alertarnos, para que cuidemos nuestra forma de caminar. Y la pregunta es, ¿estamos caminando como queremos o como debemos? Jesucristo fue agradable al Padre no porque nunca hubiese sido tentado. La Biblia dice que Él fue tentado en todo. Diga conmigo, en todo. Piense en una tentación que usted ha enfrentado los últimos 6 meses. En eso fue tentado también Jesucristo. Porque si Él no hubiese sido tentado en eso que usted está pensando, Él no sería un sumo sacerdote capaz de compadecerse de nosotros. Pero como fue tentado en esa área en la cual usted ha sido tentado, y Él resistió hasta el final, por eso hoy tenemos un sumo sacerdote que es capaz de presentarnos delante de Dios sin tacha y sin falta alguna. La Biblia no nos dice que Jesucristo no hubiese sido tentado, sino todo lo contrario. Él fue tentado en todo, mas sin pecado. El que usted sea tentado no es pecado, pero el que usted satisfaga la necesidad que le provoca su naturaleza pecaminosa al estar frente a la tentación, eso engendra pecado. Entonces es muy importante que consideremos que Cristo fue agradable al Padre
porque siempre vivió de acuerdo a la voluntad del Padre, no de acuerdo a su propia voluntad, no de acuerdo a sus propios impulsos. Jesucristo siempre vivió para hacer lo que debía hacer y no lo que quería hacer. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, oró al Padre y le dijo: si es preciso, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. La voluntad de Dios se convierte para aquellos que deseamos agradarlo en aquello que debemos hacer. Por eso es importante que hoy tomemos la decisión. Como hemos visto anteriormente, Sansón fue dotado de grandes talentos, capacidades y dones, todo para que alcanzara a realizar el propósito de Dios. Pero Sansón vivió prefiriendo hacer aquello que él quería, aquello que él deseaba, por encima de aquello para lo cual Dios le había llamado. ¿Y cuál fue el resultado de su vida? Destrucción. Podemos decir que Sansón cosechó todo lo que él sembró. De acuerdo a cómo usted ha estado sembrando en su vida los últimos 6 meses, ¿qué considera usted que está preparando para la cosecha en su vida? ¿Bendición? ¿Éxito? ¿Paz con Dios? ¿Usted está inspirando a otros a crecer, a fortalecerse en su fe? ¿O lo que usted está haciendo es motivo de vergüenza? Amados hermanos, tenemos todo lo que necesitamos para alcanzar nuestro destino, pero está en nosotros la capacidad de poder decidir qué es lo que vamos a hacer. Muchas personas consideran que el hacer la voluntad de Dios se resume a hacer algo de forma meramente externa, cuando en realidad el hacer la voluntad de Dios se origina en el corazón. La obediencia a Dios surge en el corazón. Puedo hacer cosas buenas y piadosas, pero si esto no surge en mi corazón, no basta con lo que yo haga. Es necesario ser. Entienda lo siguiente: solo cuando Dios gobierna el corazón es que el hacer lo correcto adquiere un verdadero sentido. Solamente cuando Dios gobierna el corazón, escuche bien, el hacer lo correcto adquiere un verdadero sentido. Solamente cuando usted y yo hacemos lo correcto. Vamos a considerar el ejemplo de Nicodemo. Nicodemo llega con su currículum con Jesús y Nicodemo le dice: yo soy un líder entre los judíos, yo interpreto correctamente la ley de Moisés, porque mi tendencia doctrinal se inclina a expresar y entender la ley de acuerdo al sentido que le dan los fariseos. Pero nada de esto fue suficiente. La respuesta del maestro fue: te es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, si Dios comienza a gobernar el interior de nuestro corazón, Él gobernará todo lo que nosotros somos. Todas nuestras emociones y todos nuestros deseos estarán entonces de acuerdo a su voluntad. Cuando nosotros le cedemos el gobierno de nuestra vida, es que entonces Dios comienza a manifestar su voluntad a través de nosotros. Y esto se convierte en un estilo de vida y no algo que simplemente vivimos por imposición o por disciplina. Por este motivo es que la ley no pudo perfeccionarnos, porque la ley se enfocaba solo en lo externo. No hagas, no digas, no toques. Pero la gracia trata con nuestro corazón, con nuestra naturaleza. Y la gracia tiene el poder de transformarnos. De este modo es que entendemos que cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, tuvo que soplar en él su espíritu para que el hombre se convirtiese en un ser viviente. Sin el Espíritu de Dios en nosotros, no podemos decir que tenemos vida. Podemos tener una linda religión, podemos tener muchas prácticas piadosas, podemos tener muchas cosas en nuestra vida, pero sin el Espíritu de Dios no tenemos vida en nosotros. Por eso es tan importante que usted y yo le hagamos espacio al Espíritu Santo para que Él comience a gobernar nuestra vida, que Él gobierne nuestra voluntad, y de esta forma
entonces el hacer la voluntad de Dios será un placer y no una imposición. Yo le hago una pregunta muy íntima. ¿Por qué no peca? Hay personas que no pecan por temor a la disciplina, por temor a las represalias, por temor al castigo, por temor a perder un ministerio. ¿Sabe una cosa? Si a usted lo sigue motivando el temor para no pecar, usted no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, porque el amor echa fuera el temor. Pero cuando nosotros somos perfeccionados en el amor de Dios, entonces la respuesta va a ser porque ya no lo deseo más. Nuestra naturaleza pecaminosa desea hacer lo malo, pero cuando el Espíritu de Dios gobierna, entonces nuestra naturaleza, nuestra mente comienza a ser transformada y nuestros deseos y prioridades también cambian. Entonces, ¿por qué no pecamos? Porque ya no lo deseamos más, ya no es parte de nuestro estilo de vida. Cuando vivíamos sin Cristo, el pecado era parte de nuestro estilo de vida. Y en la medida que nosotros nos alejamos de Dios, en esa medida esa naturaleza pecaminosa comienza a adquirir nuevamente fuerza y comienza a exigir aquello que desea. Pero en la medida de que estamos más cerca de Dios, esta naturaleza pecaminosa pierde su poder. Y entonces nosotros ya no pecamos, no porque me lo exijan, no porque me obliguen, sino porque simplemente ya no lo deseo más. La Biblia nos da un poderoso ejemplo de la vida de una iglesia que permitió que poco a poco el entorno ganara terreno en su vida. Y poco a poco el hacer lo que debía se convirtió en una rutina que, lejos de disfrutar, resultó en una carga, porque se olvidó de lo que realmente era valioso. Usted de la misma manera puede terminar en una rutina haciendo lo que debe hacer, pero si usted olvida cuál es la motivación, cuál es el por qué hacemos lo que debemos hacer, si usted olvida esto, todo lo que haga se va a convertir en una carga. Pero si usted tiene la motivación correcta, entonces usted podrá vivir para hacer lo que debe hacer sin ningún problema en su corazón. Acompáñeme por favor a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer a partir del verso 1. Mientras que usted lo encuentra, déjeme decirle que nunca debe de permitir que el hacer la voluntad de Dios se convierta en una rutina en su vida. Busque siempre en todo lo que haga para agradar a Dios, deleite. Deleítese en el Señor. Deleítese en hacer lo que debe de hacer. Si usted comienza a hacer lo que debe hacer simplemente porque es una norma de vida que usted se ha impuesto, déjeme decirle que usted terminará harto de la rutina y con una gran carga sobre sus hombros. Pero si usted comienza a buscar el deleite en hacer lo que debe hacer, usted vivirá siempre feliz agradando al Señor. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 dice la escritura así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Fíjese lo que está diciendo la escritura. Este mensaje es al ángel, es decir, al mensajero de la iglesia de Éfeso, al liderazgo. El Señor Jesucristo está hablando al liderazgo de la iglesia en Éfeso. Y él hace referencia a quién es aquel que habla. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. En el capítulo 1, en el verso 20, la escritura dice: esa es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. En otras palabras, el Señor Jesucristo está diciendo: esto ha
habla el que tiene autoridad y potestad sobre el liderazgo de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el completo dominio, el completo control, el pastor de pastores. ¿Estamos de acuerdo? Y dice la escritura, y el que se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Los candelabros de oro representan las iglesias. En otras palabras, esto es lo que habla el que le da vida a la iglesia. Recuerde, Adán no se convirtió en un ser viviente hasta que el Espíritu de Dios entró en él. Y Jesucristo es quien le da vida a la iglesia. De modo que quien está hablando tiene la autoridad sobre el liderazgo de la iglesia y es el que llena a la iglesia con su espíritu. ¿Ok? Y dice la escritura, verso 2, conozco tus obras. Imagínese usted un día que estuviera frente al Señor y que el Señor le dijera a usted solito en su habitación, conozco tus obras. ¿Cuántos de nosotros empezaríamos a temblar? ¿O cuántos de nosotros nos sentiríamos alegres y diríamos, Señor, todo lo he hecho por ti y para ti? ¿Cómo reaccionaría usted? Bueno, pues el Señor comenzó a confrontar a esta iglesia y le dijo, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Yo creo que esta iglesia cuando empezó a escuchar eso, empezó a decir, ya la hice. Es que Dios no ha visto todas las cosas secretas. Él ha visto mi duro trabajo y mi perseverancia. Oh, sí, Señor. Hasta se sentía bien. Y fíjese, dice, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Encontramos a una iglesia que trabaja duro, que persevera, que es celosa de la verdad, porque dice la escritura que no puede soportar a los malvados y que ha puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles pero no lo son y ha descubierto que son falsos. Siguiente, has perseverado, lo vuelve a mencionar, y sufrido por mi nombre sin desanimarte. El currículum de esta iglesia parece muy bueno, pero fíjese lo que a continuación le dice el Señor. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Esta iglesia había vivido para hacer lo que debía hacer, pero en esta rutina de hacer lo que debía hacer, olvidó lo más importante. Y era la motivación por el cual hacía lo que debía hacer. Si nosotros no tenemos un amor genuino por Cristo, todo lo que hagamos vale muy poco. Todo lo que nosotros hacemos por Cristo, si no surge de una motivación basada en el amor de Dios, lo que hacemos vale muy poco. Y escuche esto. Recuerda de dónde has caído. Recuerda dónde estabas y dónde estás ahora. ¿Dónde estabas en un principio? Cuando tu pasión era servir a Dios. Cuando no te importaba invertir tu tiempo, invertir tu fuerza, invertir tu capacidad en las cosas de Dios. ¿En qué lugar estabas? ¿Y dónde te encuentras ahora que no tienes tiempo para las cosas de Dios? Que tienes tiempo para ver a los amigos y para estar en las fiestas. Tienes tiempo para estar con la familia y para estar en el juego, pero nunca tienes tiempo para pasar tiempo en oración. Nunca tienes tiempo para buscar al Señor. Recuerda dónde estabas y date cuenta dónde estás hoy. ¿Dónde estás ahora? No debemos de permitir que la rutina nos robe nuestra relación con Dios. Cuando comenzamos a hacer lo que debemos hacer,
sin cuidar la motivación que nos impulsa a hacer lo que debemos hacer, todo se convierte en una carga. Y puede ser que usted esté haciendo cosas buenas y que sea la persona que dirige la oración cada día de oración o cada vez que tiene oportunidad. Pero si lo que usted está haciendo lo está haciendo por rutina, tarde que temprano lo que hace se convertirá en una carga. Si usted le da clases a los niños, si usted tiene una participación con los alimentos o tiene una participación con un canto especial, haga lo que haga. Si su motivación no es el amor que siente por Dios, tarde que temprano lo que usted hace se convertirá en una carga. La rutina es especialista en robarnos nuestra relación con Dios. No permitas que la rutina se convierta en tu Dalila, esta que nos roba el espíritu, el vigor, la pasión. Deja que el río del Espíritu Santo renueve tu vida y tu pasión por Jesús. Y entonces hacer lo que debes hacer producirá gozo en tu corazón. Recuerda esos primeros días cuando Cristo vino a morar en su corazón. Todo lo que hacía, lo hacía con alegría. Y cuando usted recibía un maltrato, una mala cara, una mala actitud, usted lo ponía en las manos de Dios. Pero cuando las cosas se convierten en algo personal, en una carga, entonces las cosas que suceden en derredor tienen el poder para movernos del lugar. Por eso dice la Escritura, recuerda de dónde has caído. En otras palabras, acuérdate dónde estabas en un principio. ¿Dónde estabas en un principio? Y reconoce dónde te encuentras ahora. Nuestras decisiones nos han llevado a donde estamos. Y en muchas ocasiones, el simplemente poner nuestra atención en aquello que consideramos importante, olvidando aquello que es trascendente, nos deja de lado, nos deja fuera del propósito de Dios. Jesucristo pudo ir con gozo y determinación a la cruz, porque Jesús encontraba en hacer la voluntad de Dios su deleite. Diga conmigo, su deleite. No le importaba lo que tuviera que padecer, no le importaba lo que tuviera que sufrir. A él le importaba producir en el rostro del Padre una sonrisa. No sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Porque lo que tú quieres se convierte en mi deber, porque soy tu esclavo, porque a ti te pertenezco. Pero lamentablemente hoy la iglesia ha cambiado su manera de pensar y muchas veces contrapone lo que Dios desea contra su comodidad. Y si Dios desea algo que afecta a su comodidad, entonces la iglesia sacrifica a Dios y dice, tú te esperas, porque primero es mi comodidad, primero son mis asuntos, primero son mis cosas. Pero claro que nos llenamos la boca diciendo que amamos a Dios. Si nosotros le damos lugar a la rutina te va a robar toda tu relación con Jesús. Para Jesucristo agradar a Dios era su más grande placer. No había un placer más grande que el hacer la voluntad de su Padre. Y muchas veces examinemos nuestra actitud. Se nos pide algo para la iglesia, para el extendimiento del reino de los cielos, y ni siquiera se nos ha dicho todo lo que se requiere y ya nos estamos molestando. Ya nos causa incomodidad. Ay, otra vez me van a pedir. Cuando el hacer la voluntad de Dios debería de ser para nosotros nuestro más grande placer. De nada nos serviría hacer lo que debemos hacer si nos olvidamos hacerlo con una motivación correcta. Lo repito, si lo que hacemos no es motivado por nuestro amor a Dios, entonces lo que hacemos vale muy poco. Acompáñenme rápidamente a Mateo capítulo 7, verso 22. Este es un pasaje muy conocido por muchos. Mateo capítulo 7, verso 22. ¿Lo tiene? Dice la Escritura así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Estos hombres hicieron lo que debían hacer, ¿sí o no? Profetizar,
debían hacerlo porque el Espíritu de Dios estaba en medio de ellos. Entonces, manifestar la palabra profética, lo que había en el corazón de Dios, era consecuencia de aquello que ya les había sido dado. Echar fuera demonios era lo que debían de hacer. Jesús envió a sus discípulos con esta ordenanza: vayan y prediquen el evangelio, echen fuera demonios, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. Hacían lo que debían hacer, y estos también hicieron milagros. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Se olvidaron del por qué lo hacían, cuál era la motivación para hacerlo. Entonces todo se convirtió para ellos en una rutina. Diga conmigo: mi Dios no es un Dios de rutina. Ellos pensaron que viviendo dentro de su rutina agradaban a Dios. Hacían lo que debían hacer, pero habían perdido su motivación. Ya lo hacían simplemente por cumplir, y eso se había convertido en sus vidas en una carga. Entonces, les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Fíjese qué situación tan tremenda. Ahora el Señor los está señalando de malvados por el hecho de que perdieron su motivación. Entonces no basta con hacer lo que debo de hacer. Es necesario que al hacer lo que debo hacer yo tenga la motivación correcta. Porque si no tengo la motivación correcta, entonces solo me estoy imponiendo un estilo de vida o una forma de conducta. Y esto en términos coloquiales es religión. ¿Tenemos un estilo de vida con Cristo o tenemos una religión con Cristo? ¿Qué tiene usted? ¿Un estilo de vida o una religión? Y si es un estilo de vida, entonces no podemos concebir el hacer aquello que a Dios no le agrada, ni siquiera por un instante, porque es nuestra manera de vivir. El problema por el cual Sansón no gobernó 40 años a Israel, sino solamente 20, también radicó en que los quiso gobernar a su manera y no a la manera de Dios. Sus dones y sus talentos, habilidades y gracia las reservó para beneficiarse a sí mismo y no las empleó para bendecir a Israel. Y de la misma forma nosotros podemos truncar nuestro desarrollo espiritual, podemos truncar el llegar a nuestro destino si perdemos nuestro primer amor. Si usted pierde su primer amor, usted estará perdiendo aquello que le impulsa a hacer la voluntad de Dios de buena gana. El primer amor es lo que nos impulsa a hacer la voluntad de Dios con alegría. Entonces, cuando no pecamos, no está nuestra mente dándonos de vuelta: ay, lo hubieras hecho, hubieras aprovechado la oportunidad, ay, te dije, qué tonto eres, no, lo hubieras vuelto a hacer. No, tenemos paz por haber hecho lo que a Dios le agrada, pero no así cuando no tenemos la motivación correcta. Porque cuando lo hacemos solo por ser una disciplina, o porque tenemos temor al castigo, o a la represalia, o a la consecuencia, entonces nos sentimos insatisfechos por no haber hecho lo que queríamos. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos nuestro primer amor. La palabra empleada en esta expresión primer viene del vocablo griego protos, la cual hace referencia a aquello que ocupa el primer lugar en tiempo, orden e importancia. En otras palabras: pero tengo contra ti que has perdido aquello que debía estar en primer lugar en cuanto a tiempo, orden e importancia. Mi relación contigo la has puesto en segundo o tercero o cuarto lugar, porque lo único que te importa es hacer lo que debes hacer para quedar bien contigo, para autojustificarte, para creer que Dios es deudor tuyo. Por eso es tan importante que entendamos que nuestra prioridad es que nuestra pasión continúe encendida, pese
a los problemas, pese a las indiferencias, pese al rechazo, pese a las burlas, pese a las amenazas, pese al menosprecio. No importa qué circunstancia esté usted atravesando, usted tiene la responsabilidad de que la pasión se mantenga encendida por Dios. Ay, pero es que ahí nadie me toma en cuenta, es que todos me hicieron cara, es que nadie me buscó para saludarme. Pese a todo eso, usted tiene que mantener la llama del fuego del Espíritu Santo ardiendo en su corazón. Pese a toda circunstancia, usted tiene que tener a Cristo en el primer lugar en cuanto a tiempo, orden e importancia. No importa cuál sea la situación que usted esté atravesando, usted tiene que hacer que el fuego se mantenga ardiendo. Diga conmigo, mi prioridad es que el fuego se mantenga ardiendo. En otras palabras, si queremos ser eficientes en el hacer lo que debemos, no debemos de permitir que nada apague el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Por ahí hay un dicho que dice, ¿no? Donde hubo fuego, cenizas quedan. Y yo le pregunto, ¿el rastro del Espíritu Santo en su vida serán solo cenizas? Algún día tuve una relación con Dios. Hace algunos años sentí a Dios. Hace unos meses sentí la presencia de Dios. ¿Hace cuánto tiempo fue su último encuentro con el Espíritu de Dios? ¿Hace cuánto tiempo? Los profetas del Antiguo Testamento impactan mi vida porque ellos cada vez que hablaban decían, así dice el Señor, en cuya presencia estoy. Mi último encuentro con el Espíritu Santo es en este mismo instante. Mi última experiencia con Dios es en este momento. Porque en su presencia estoy, en Él habito. ¿Lo entiende? Esta debe de ser nuestra motivación cada día. No simplemente hacer las cosas por hacer, porque eso terminará en rutina, en una carga, sino tener siempre presente el por qué hago lo que debo hacer. Si queremos ser eficientes en el hacer lo que debemos hacer, no debemos permitir que nada apague el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Yo le pregunto a usted con honestidad, contéstese a usted mismo, ¿cómo está la llama del Espíritu Santo en su corazón? Cuando una persona comienza a perder el fuego del Espíritu Santo, se nota. Y tal vez usted ha tratado de maquillarlo, ha tratado de ocultarlo, pero esto es algo que es evidente. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído. Recuerda dónde estabas. Sigues en apariencia haciendo lo que debes hacer, pero a mis ojos no estás haciendo las cosas bien, puesto que has perdido tu motivación. Tu motivación es equivocada. Haces las cosas porque te aplaudan, haces las cosas porque te reconozcan, haces las cosas por ganarte el favor de los hombres, cuando lo que debiera de preocuparte realmente es tener el favor de Dios sobre tu vida. Puede ser que tus padres te solapen, puede ser que tu pastor ignore tu condición y que tú consideres que tu vida está bien, pero de Dios no te puedes esconder. ¿Cómo estamos nosotros caminando delante de Él? Diga conmigo, todo fuego tiende a extinguirse. Si usted prende una llama a un papel y comienza a arder, va a llegar el momento en el cual se apague. Si prendemos fuego a este edificio y lo dejamos arder, llegará un momento en el cual se apague. ¿Por qué?
porque todo fuego tiende a extinguirse. Y Dios lo sabía. Por esta razón Él dio instrucciones en relación a lo que nosotros debemos hacer, en relación a nuestra motivación. Recuerde, estamos hablando entre el querer y el deber. Hemos optado por hacer lo que debemos en lugar de vivir haciendo lo que queremos. Pero no basta con hacer lo que debemos. Necesitamos cuidar la motivación del por qué hacemos lo que debemos. Porque muchas veces haciendo lo que debemos no agradamos a Dios, porque nuestra motivación es equivocada. ¿Ok? Así que acompáñeme por favor a Levítico capítulo 6, versos del 8 al 13. Levítico capítulo 6, versos del 8 al 13. ¿Ya lo tiene? Déjeme decirle una cosa. Cuando nosotros hacemos lo que debemos hacer, el secreto para agradar a Dios en lo que hacemos tiene que ver con mantener las prioridades en orden. ¿Estamos de acuerdo? Si usted al hacer lo que debe de hacer quiere agradar a Dios y que no le resulte como en Mateo 7:22, que el Señor le diga finalmente, sí, hacías lo que tenías que hacer, pero apártate de mí porque nunca te conocí. Usted tiene que mantener las prioridades en orden. Y una de las prioridades del nuevo sacerdocio que Jesucristo estableció es mantener el fuego ardiendo. Diga conmigo, es mi prioridad que el fuego arda. La Escritura nos dice en Apocalipsis que Dios ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. El apóstol Pedro dice que nosotros somos un real sacerdocio. Entonces es importante que entendamos que Cristo nos ha colocado como sacerdotes delante de Dios su Padre. Amén. Ahora, no somos sacerdotes de acuerdo al orden de Leví. No somos levitas, ni estos que tocan instrumentos son levitas. Ese es un error de teología, porque nosotros servimos de acuerdo a un nuevo orden. Hebreos dice que nosotros participamos de un altar, del cual no tienen derecho a participar los que ofician en el altar, refiriéndose al sacerdocio levítico. Ellos no tienen derecho a participar del altar del cual nosotros ministramos. ¿Por qué? Porque ellos ministran la sombra, pero nosotros ministramos la realidad. Ellos no pueden ministrar la realidad porque el pacto a través del cual se acercan a Cristo es insuficiente para presentarlos justos delante de Dios. Pero yo puedo acercarme libremente al trono de la gracia porque he sido lavado con la sangre del Cordero de Dios. Amén. Entonces es importante entender que hemos recibido de Dios un sacerdocio. Dile al que tienes a tu lado, has recibido de Dios un sacerdocio. Como sacerdotes, nuestra prioridad es que el fuego se mantenga ardiendo. Fíjese lo que dice Levítico capítulo 6, verso 8. Dice la Escritura así: el Señor le dijo a Moisés que les ordenara a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley respecto al holocausto. El holocausto se dejará arder sobre el altar toda la noche hasta el amanecer, y el fuego del altar se mantendrá encendido. Dios colocó su fuego en el altar del sacrificio y era responsabilidad de los sacerdotes mantener el fuego que Dios había iniciado. El fuego del altar no lo comenzó un ser humano. Dios mismo abrió los cielos y hizo descender fuego para que el altar del sacrificio ardiera. No podemos nosotros producir la pasión que necesitamos para amar a Dios. Es Dios quien abre el cielo y coloca su pasión en nosotros, coloca su espíritu en nuestra vida, y nosotros necesitamos entender que es nuestra responsabilidad que el fuego se mantenga ardiendo. Amén. Ahora, en este pasaje de la Escritura nos está hablando acerca del holocausto, el cual es un sacrificio que se presenta delante de Dios a través del fuego. Una de las características del holocausto es que este sacrificio debía de ser consumido absolutamente por el fuego. Y una de las características
que produce el fuego en la materia es que la transforma. El fuego transforma o purifica todo lo que toca. Entonces, cuando Moisés le está dando instrucciones a Aarón y sus hijos, les está diciendo sobre el cuidado que deben de tener para presentar las ofrendas delante de Dios. Nosotros, dice el apóstol Pablo, que debemos de presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces nosotros también, como una ofrenda a tipo de holocausto, debemos presentarnos en el altar de Dios y permitir que el fuego del Espíritu transforme nuestra naturaleza. En este sacrificio el fuego de Dios lo consumía todo en totalidad. Ahora fíjese lo que dice la Escritura en el verso 10. Verso 9 termina diciendo: el fuego del altar se mantendrá encendido. Verso 10, el sacerdote, vestido con su túnica de lino y su ropa interior de lino, removerá las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y las echará a un lado del altar. Diga conmigo: el sacerdote, vestido con su túnica de lino y su ropa interior de lino. Esto es muy trascendente. ¿Por qué? Porque el lino en la Escritura representa una vida justa, representa justicia. Las vestiduras sacerdotales representan dignidad. Pero algo que me llama la atención es que Dios había ordenado a Moisés que le dijera a Aarón y a sus hijos que tanto su ropa exterior como su ropa interior debía de ser de lino. ¿Por qué? Porque el lino no permite la transpiración. Cuando el hombre pecó, Dios le dijo: la tierra será maldecida por causa tuya y comerás con el sudor de tu frente. Entonces, todo lo que el hombre tenía al alcance por la gracia de Dios, ahora para poder disfrutar de ello requería de un esfuerzo. Pero Dios declaró que nadie puede acercarse a él por méritos propios. En otras palabras, los sacerdotes debían vestirse de lino, tanto externamente como internamente, para evitar la transpiración, porque la transpiración representa esfuerzo humano. Ya encontramos los dos pactos en Abel y Caín. Abel se acercó a Dios con lo mejor de su rebaño y Caín se acercó a Dios con lo mejor del fruto de la tierra. Pero para poder cosechar ese fruto de la tierra, él tuvo que esforzarse. Pero escrito estaba ya en la eternidad que no por obras, para que nadie se jactara. De manera que cuando él presenta su ofrenda delante de Dios, él no tiene el requisito indispensable que Dios busca en un hombre al acercarse a él, el cual es fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mientras que Abel dependía de la gracia de Dios para que sus animales se reprodujeran, y entonces él solo seleccionara de entre ellos el mejor para presentarlo delante de Dios. Ya en el Génesis se nos estaba profetizando el evangelio. Luego escuche la conferencia otra vez para que esto le caiga nuevamente. ¿Se da cuenta? Y ahora encontramos un nuevo orden sacerdotal en el cual nosotros nos acercamos a Dios no por mérito propio, sino por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos sacerdotes debían utilizar sus vestiduras de lino para evitar la transpiración. Es decir, en la presencia de Dios ningún esfuerzo personal vale algo, porque todo gira en torno a Él. No podemos jactarnos, es que es por mi capacidad que tenemos esto o aquello. Todo es por Él y para Él. No hay lugar para mi sudor en esta casa. No hay lugar para mi sudor en este lugar. No hay lugar para mi sudor en esta historia que el cielo está protagonizando. No hay lugar para mí. Él debe de ser exaltado, Él debe de ser glorificado, porque todo es por Él y para Él. Aleluya. Y me dice algo interesante la Escritura. Me dice que el sacerdote debía de remover las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y las echaría a un lado del altar. Toda persona que desee que un fuego arda y se mantenga ardiendo deberá, número uno, remover lo que el fuego ha consumido y proveer de algo que el fuego pueda seguir consumiendo, porque todo fuego tiende a apagarse.
Entonces tengo mi labor sacerdotal es retirar las cenizas, aquello que ya el Espíritu Santo ha consumido, aquello que el Espíritu Santo ya ha transformado. Debo de quitarlo del altar. Yo no puedo querer mantener un fuego ardiendo sobre cenizas pasadas. No puedo querer que el fuego siga ardiendo de mis recuerdos del ayer. Yo debo de remover aquello que ya fue transformado por el fuego y debo de colocar algo nuevo, que el Espíritu siga transformando. Amén. Ahora, las cenizas debían de ser removidas del altar y puestas a un lado. Y me llama mucho la atención esto, porque dice la Escritura que después de esto el sacerdote debía de cambiarse la ropa y sacar del campamento las cenizas. ¿Por qué? Si usted alguna vez ha llegado a un lugar donde asaron carne, donde asaron algo a la parrilla y usaron carbón, y usted comienza a limpiar ese lugar, usted se dará cuenta de algo: es bien fácil ensuciarse. Usted simplemente roza con su ropa y ya se manchó, ¿sí o no? Esa es la realidad. Entonces esta labor sacerdotal implicaba un trabajo de limpieza. Hay veces en las cuales en nuestro desempeño sacerdotal va a haber circunstancias en nuestra vida que no son tan agradables. Pero algo que me impresiona es que Dios dice: el sacerdote debe de cambiar sus vestidos antes de sacar la ceniza. Cualquiera de nosotros diría: bueno, ya estoy trabajando con la ceniza, ¿no? Ya me estoy ensuciando, tomo la ceniza, la llevo al lugar, regreso, me baño y me cambio. Pero Dios dice: no, tú no puedes salir del lugar de mi morada sucio. ¿Por qué? Porque las vestiduras representan dignidad. Y nadie puede mirar a un sacerdote con una dignidad lejos de la que Dios ha estipulado. Entonces, aun cuando enfrentemos circunstancias difíciles y aún estemos atravesando situaciones que en algún momento parece ser que han ensuciado nuestro vestido, nosotros, antes de presentarnos delante de aquellos a los cuales ministramos, debemos nosotros de cambiar nuestros vestidos, tomar entonces la carretilla con la ceniza y sacarla. ¿Para qué? Para que a los ojos del pueblo siempre mantengamos en alto nuestra dignidad sacerdotal. Usted es un sacerdote y quizá ha habido situaciones en su familia que de alguna manera han estado impidiéndole que su vida resplandezca como usted quisiera. Pero sabe una cosa: en lugar de mostrarle al mundo sus deficiencias, lo que usted debe demostrarles es el poder de la cruz de Jesús. Usted debe de demostrarles que en Él hay justificación, hay perdón, hay libertad. Y dice la Biblia en el verso 11: luego se cambiará de ropa y sacará del campamento las cenizas, llevándolos a un lugar ritualmente puro. Las cenizas eran el resultado de lo que el fuego había hecho. Las cenizas no eran impuras, ahora eran puras por causa del fuego. Por esa razón tenían que llevarse a un lugar ritualmente puro. Lo cual significa que hay cosas que Dios está cambiando en nuestra vida y que aunque a veces no nos permiten presentarnos tal como quisiéramos, no por eso significa que son pecado. Juan lo explica de otra manera en su primera epístola. Él dice: todo pecado es maldad, pero hay pecado que no lleva a la muerte y hay pecado que sí lleva a la muerte. Entonces hay situaciones que tienen que ver con nosotros en cuanto a la obra del Espíritu actuando en nuestra vida, y que aunque en ocasiones aún no está terminada y parece ser que eso ensucia un poco nuestra vestidura, nosotros tenemos que ser renovados en la actitud de nuestra mente y colocarnos un nuevo ropaje a imagen de Dios, creado en verdadera justicia y santidad, para mantener la dignidad de hijos de Dios ante el pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Pero debemos de permitir que el fuego siga transformando. ¿Ok? Ahora, verso 12. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No deberá apagarse. Diga conmigo: no deberá apagarse. Dile al de al lado: no debe de apagarse. Escúcheme bien: si el fuego se apagaba,
no importaban más los sacrificios, no importaban más el que estuvieran dentro del tabernáculo, el que estuvieran en derredor del tabernáculo, porque el fuego era el medio a través del cual Dios hacía aceptas las ofrendas. Si no había fuego, todo lo que se hiciera no tenía sentido. ¿Y cuántas veces queremos hacer lo que debemos hacer por rutina y no por amor por Jesús? Entre el querer y el deber, voy a hacer lo que debo, pero nunca perderé mi motivación. Mi motivación debe de ser Él. Mi motivación debe de ser Jesús. Porque mi responsabilidad sacerdotal es que el fuego jamás se apague. Tendré problemas, sí. Tendré dificultades, sí. Tendré situaciones incómodas a veces, sí. Pero nada de eso va a permitir que el fuego se apague en mi corazón. Nada de eso voy a permitir que se robe mi pasión por Jesús. Y dice la Escritura: cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar. Diga conmigo, cada mañana. Y dile al de al lado, tienes algo que hacer. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer cada mañana? Poner más leña sobre el altar. Ponga más leña sobre el altar. Ponga aquello que usted sabe que Dios necesita consumir. Y cada día dígale: Dios, transforma mi carácter, transforma mi manera de pensar, amplía mi visión, gobiérname. Que las palabras que salgan de mi boca sean palabras para edificar, sean palabras para animar. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar, y encima de este colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. Si hay fuego, hay comunión. Si hay fuego, lo que pongas sobre el altar se vuelve agradable a Dios. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca. Siempre deberá estar encendido. Pero tengo contra ti, dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 2. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. ¿Cómo está tu pasión por Jesús? ¿Cómo está tu amor por el Salvador? ¿Cómo demuestras esa pasión? ¿Cómo demuestras ese amor? ¿Cuál es tu motivación al hacer las cosas? Por eso me impresiona mucho lo que dice: recuerda de dónde has caído, acuérdate dónde estabas y reconoce dónde estás ahora. Y le dice: arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar en relación a esto. ¿Crees que por hacer lo que debes hacer me eres agradable? Porque no solo necesito que hagas lo que debes hacer, porque quiero que tu motivación sea yo cuando hagas lo que tienes que hacer. Arrepiéntete. Y fíjese lo que dice: y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Es decir, todo lo que has estado haciendo está bien, pero el detalle es que te has olvidado por qué lo haces. Cada vez que hacemos algo para que el reino de los cielos se extienda, debemos de tener presente que lo hacemos por Jesús. Lo hacemos por Él y para Él. Pablo lo decía de esta forma: sea que yo viva o sea que yo muera, yo sé que le pertenezco a Él. Y dice: vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, es decir, si continúas en tu rutina,
o si continúas viviendo en el estado en el cual ahora te encuentras, recuerde una cosa: ya había caído. Recuerda de dónde has caído. Ya descendió. Ya no está donde Dios le colocó. Ya está en otro lugar. ¿Me siguen? Dice: si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Si no te arrepientes, si no te vuelves a mí de todo corazón, voy a quitar de su lugar tu candelabro. Si Él se pasea en medio de los candelabros y un candelabro es quitado de su lugar, de lo único que será privado es de la presencia de aquel que lo llena todo en todo. Si algo te roba la rutina y la religión, es la presencia de Jesús. Entonces, la pregunta está: ¿vamos a hacer lo que queremos o lo que debemos? Y cuando hagamos lo que debemos, nunca debemos olvidar por qué lo hacemos. Nuestra respuesta siempre debe de ser por Él y para Él. Amén. Y nunca dejes que el fuego, que tu pasión, que tu amor por Jesús se enfríe. Profetizado está: el amor de muchos se tornará frío. La palabra se va a cumplir, pero que no se cumpla en tu vida. Que no seas parte de esos que confirman la Escritura. Ya estaba escrito que uno de los 12 había de traicionar a Jesús. Ya estaba escrito. Pero Mateo se aferró al maestro y dijo: yo no quiero ser aquel en el cual se cumpla esa escritura. Y cada uno de los 12 se fue aferrando a él. Solo uno hubo que dijo: me da igual. Y en ese hombre se cumplió lo dicho por el profeta. ¿Se cumplirá en ti lo dicho por Jesús? Me esforzaré porque no se cumpla en mi vida. Que yo no sea de esos muchos que habrán de olvidarse de Jesús y volverse a las fábulas. Que yo no sea de esos de los cuales su pasión y su amor por Cristo se tornó frío. Amén. Para que el fuego arda, usted tiene algo que hacer, y es cuidar ese fuego. Si usted no lo cuida, los vientos de las circunstancias lo apagarán. El exceso de ceniza lo ahogará. Usted tiene que cuidarlo. Es su responsabilidad. Amén. Póngase de pie y dele gracias a Dios porque Él es bueno. Gracias, Jesús.